Era infiel a mi esposo, pero no me esperaba que mi amante fuera su amigo. Me llamo Valeria Escalante, y si te dijera que alguna vez soñé con tener la vida que tengo hoy, te estaría mintiendo. Nunca soñé con estabilidad. Ni con matrimonio. Mucho menos con fidelidad. No porque no creyera en el amor, sino porque desde muy joven aprendí que el amor no siempre es limpio, ni constante, ni justo. Soy la menor de 3 hermanas, criada en una casa donde los gritos eran más frecuentes que los abrazos. Mi madre era una mujer dura, y mi padre, un hombre ausente aunque estuviera presente. Aprendí desde niña que para sobrevivir había que leer el ambiente, adaptarse rápido, decir lo que los demás querían escuchar. No por manipulación, por defensa. A los 17 años ya había vivido más desilusiones que muchas de mis amigas adultas. Supe lo que era que un chico se burlara de ti después de verte vulnerable. Supe lo que era entregar el corazón y no recibir ni migajas de sinceridad. Y así, sin darme cuenta, fui levantando una especie de escudo invisible. Una versión de mí que se volvía simpática, encantadora, atractiva, pero completamente impermeable. La primera vez que fui infiel tenía 20 años. Fue con un tipo mayor, casado, que me trataba como si yo fuese un premio. No sentí culpa. Sentí poder. Un placer turbio que me gustaba más de lo que debería. A partir de ahí, entendí que las reglas de los demás no eran necesariamente las mías. Que podía construir mi vida como me diera la gana, siempre y cuando supiera esconder las grietas. Lo que nunca imaginé fue que el karma no siempre llegaba de frente. A veces se disfraza de ironía. O de amigo. Y sí, fui infiel a mi esposo. Pero jamás me imaginé que el hombre con quien compartía mi cama en secreto, había compartido cervezas, historias y lágrimas con el mismo hombre que me juró amor eterno. Y todo empezó, como siempre empiezan estas cosas, con una casualidad que pareció un destino. Recuerdo perfectamente el día que conocí a Leonardo. Era otoño. Una tarde fría y gris en la que yo había salido a caminar sin rumbo, con la cabeza revuelta y el corazón anestesiado. No estaba buscando a nadie. Ni amor, ni compañía, ni conversación. Estaba harta de relaciones a medias, de promesas flojas, de hombres que se creían el centro del universo. Entré a una cafetería de esas con mesas de madera rústica y luces cálidas, más por capricho que por necesidad. Pedí un café negro y un croissant que dejé a medio comer. Llevaba un libro en la cartera, pero no podía concentrarme. Entonces, fue ahí cuando lo vi. Él estaba sentado en la mesa de al lado, solo, con una libreta de bocetos en las manos. Dibujaba sin mirar alrededor, con una concentración tan serena que me llamó la atención. No era guapo en el sentido clásico, pero tenía una presencia que llenaba el espacio. Vestía sencillo, barba de unos días, ojos oscuros que parecían mirar más profundo de lo que deberían. En un momento, se me cayó la cucharita al suelo, y él se agachó al mismo tiempo que yo. Nuestras manos se tocaron por accidente. Me miró. Yo le sonreí con ese gesto que uso cuando no quiero parecer afectada. ¿Arquitecto? Le pregunté, señalando su cuaderno. De diseñador de interiores, respondió con una sonrisa tranquila. ¿Y vos? ¿Actriz? Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque me gustó que me lo dijera. Me explicó que trabajaba en un estudio chico, que hacía reformas para casas antiguas. Me mostró un par de dibujos. Yo fingí que entendía más de lo que sabía, solo para prolongar la charla. Después de 20 minutos, ya estábamos hablando de películas viejas, de música que nadie escuchaba, de libros subrayados. Me sentí cómoda. Extrañamente cómoda. Cuando me preguntó mi nombre, lo dije sin pensar. Y cuando me pidió el suyo, lo repetí en voz baja como para memorizarlo. Leonardo. Qué nombre serio, pensé. Me invitó a cenar ese mismo viernes. Acepté. Esa noche, de camino a casa, supe que algo se había movido dentro mío. Algo distinto. Leonardo era todo lo contrario a lo que yo solía buscar. No era ruidoso, ni impulsivo, ni un adicto a la validación femenina. No era de esos que te deslumbran en la primera cita. No.
Leonardo te atrapaba despacio. Como el calor de un café que se enfría lento pero deja huella. La cena fue íntima. Comida casera en su departamento. Espagueti con salsa de tomate y una botella de vino sin etiqueta. Me mostró su mundo, fotos de viajes, objetos antiguos que coleccionaba, una estantería llena de libros desordenados. Me escuchaba. De verdad. No como los otros que asentían mientras pensaban en lo siguiente que dirían. Él me miraba como si lo que yo decía tuviera peso. Como si cada palabra importara. No quise besarlo esa noche. No porque no quisiera, sino porque por primera vez, me daba miedo arruinarlo todo. Después de esa noche, nos volvimos inseparables. Salidas improvisadas, largas caminatas por el parque, domingos de series bajo la manta. Leonardo me hizo sentir, cuidada. No controlada, no perseguida. Cuidada. Era paciente, atento, y sobre todo, coherente. Tenía una forma de amarme que era silenciosa pero firme. Como si supiera que yo era un campo minado y no le importara pisar con cuidado. Con el tiempo, empezó a hablarme de futuro. De mudarnos juntos. De formar una vida. Me costaba imaginarlo. No por él. Por mí. Porque sabía que yo no estaba construida para la fidelidad emocional. Y sin embargo, acepté. Tal vez porque quería ser mejor. Tal vez porque pensé que con él podría cambiar. Lo que no sabía era que, en el fondo, seguía siendo la misma Valeria de siempre, esa que confundía amor con costumbre, deseo con poder, y placer con escape. Y lo peor estaba por venir. Vivimos juntos durante un año antes de casarnos, y ese tiempo fue, curiosamente, el más pacífico de mi vida. Leonardo era meticuloso, predecible, un hombre que cumplía su palabra incluso cuando no hacía falta. Tenía sus rutinas, café por las mañanas con 2 tostadas y música suave en el fondo, leer media hora antes de dormir, los sábados de limpieza profunda. Y aunque al principio me parecía tierno, con el tiempo, me empezó a incomodar. No lo decía, claro. Fingía disfrutar cada ritual, cada silencio. Sonreía, asentía, y me mantenía firme en la fachada. Pero adentro, algo en mí empezaba a agrietarse. El problema no era él. Nunca fue él. Leonardo era lo que muchas matarían por tener. El tipo que te abría la puerta del auto, que escuchaba tus historias tontas como si fueran poesía. El tipo que hacía fila contigo en la farmacia sin quejarse, que te miraba con amor aunque tuvieras el cabello hecho un desastre. Pero yo estaba hecha de otro material. No podía evitarlo. Había una parte mía que pedía más. Más emoción. Más caos. Más peligro. Lo que para él era estabilidad, para mí empezaba a sentirse como una jaula con flores. Fue en esa época cuando conocí a Sebas. Nos presentó una amiga en común, en una reunión informal en casa de una colega. Nada sofisticado, pizzas, cerveza, música baja. Yo estaba de mal humor esa noche. Leonardo no había podido acompañarme porque tenía una entrega urgente, y la verdad, no quería estar sola. Pero cuando vi entrar a ese hombre alto, con barba descuidada y sonrisa ladeada, el aire cambió. Sebas era fuego. Literalmente. El tipo de hombre que ocupaba el espacio sin pedir permiso. Se sentó cerca de mí, me ofreció una copa, y en menos de 5 minutos ya me había hecho reír 2 veces. Era descarado, pero no grosero. Hábil con las palabras, pero sin sonar falso. Me miraba distinto. Como si pudiera desnudarme sin tocarme. Como si supiera algo de mí que yo no había contado. Pasamos horas hablando. A solas, en un rincón del patio, bajo una guirnalda de luces flojas. Me contó que era fotógrafo de conciertos, que viajaba seguido, que vivía sin muchas ataduras. Dijo algo que me dejó congelada. Vos tenés esa mirada de las mujeres que quieren escapar, pero aún no saben de qué. Me fui temprano, no sin antes aceptar su número por si algún día te animás a ver el mundo de otra forma. No se lo conté a Leonardo. No vi razón. No había pasado nada. Mentira. Pasó todo. Porque esa noche,
Al llegar a casa y ver a Leonardo dormido en el sillón, con su cuaderno de diseños en el pecho, sentí ternura. Y culpa. Una culpa que no me duraría mucho. Nos casamos en primavera. Una ceremonia pequeña, al aire libre, en una casa de campo con flores blancas y mesas de madera decoradas con lavanda. Todo fue hermoso. Demasiado. Como sacado de una película de esas que siempre terminan con besos bajo la lluvia. Yo llevaba un vestido sencillo, pero elegante. De esos que te abrazan la cintura y flotan cuando caminas. Leonardo no pudo dejar de llorar al verme. Sus ojos brillaban como si yo fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Y en ese instante, me odié un poco. Odié no sentir lo mismo. Odié no ser la mujer que él merecía. Odié pensar, en medio de nuestros votos, en los mensajes que me seguía mandando Sebas. Porque sí, lo había vuelto a ver. Varias veces, en casualidades forzadas que yo misma provocaba. Me hacía la tonta. Le decía a Leonardo que saldría con amigas, que tenía reuniones del trabajo, que necesitaba espacio. Y ese espacio, lo llenaba con un cuerpo distinto al suyo. El cuerpo de Sebas. Él me miraba como si me conociera desde siempre. Me decía cosas que yo deseaba escuchar, aunque fueran mentira. Me tocaba con una intensidad que me hacía olvidar el mundo, aunque fuera por horas. Con él me sentía viva, deseada, impulsiva. Como si me sacaran del molde en el que me había metido la vida tranquila con Leonardo. Durante la ceremonia, mis padres lloraban, mis hermanas brindaban, los amigos nos rodeaban de buenos deseos, y yo sonreía como si todo fuera real. Recuerdo que mientras bailábamos nuestro primer vals, Leonardo me susurró al oído. No puedo creer que seas mi esposa. Sos mi milagro, Valeria. Y ahí, en ese momento, una parte de mí quiso frenar el tiempo. Quise decirle todo. Que no era lo que él pensaba. Que yo ya había cruzado una línea. Que había otro hombre que conocía mis gemidos, mi perfume, mis mentiras. Pero no lo hice. Lo besé. Y seguí bailando. Porque una mentira puede sostenerse más fácil cuando todos creen en ella. Y yo ya había aprendido a mentir, sin pestañear. Nuestro primer año de matrimonio fue, desde afuera, la imagen perfecta, fotos felices en Instagram, viajes a pueblos escondidos, desayunos de domingo con pan casero. Leonardo seguía siendo ese hombre que todo el mundo admiraba, el que construía una vida conmigo como si fuera una catedral, ladrillo a ladrillo, con paciencia, con fe, con amor. Yo, en cambio, me construía excusas. Mi infidelidad con Sebas dejó de ser un impulso y pasó a ser un refugio. No era una aventura esporádica. Era constante. Planeada. Un segundo hogar al que escapaba sin maletas, solo con mentiras. Y lo peor era que, no me sentía mal. No del todo. Cada vez que me acostaba con Sebas, sentía una versión mía distinta. Salvaje. Irreverente. Valiente. Con él no fingía. No tenía que ser dulce, correcta, ni encajar en un molde. Con él, podía ser torpe, oscura, insaciable. Podía dejar de ser la esposa de Leonardo para volver a ser simplemente Valeria. Nos veíamos en moteles discretos, en su departamento desordenado, incluso una vez en el baño de un bar. Sebas nunca me reclamaba nada. No pedía explicaciones. No mencionaba a mi esposo. Vivíamos una burbuja ajena a todo lo demás. Y yo, cobarde, me aferraba a esa burbuja como si fuera lo único real. Hasta que un día, la burbuja explotó. Todo comenzó con una llamada. Estábamos cenando con unos amigos de Leo, una cena informal, muchas risas, vino y anécdotas de oficina, cuando él recibió un mensaje y se le iluminó el rostro. Sebas llega mañana. Yo me quedé helada. ¿Qué es Sebas? Pregunté, con la voz más neutra que pude. Sebastián. Mi mejor amigo de la universidad. Te he hablado 1000 veces de él, ¿no te acordás? Vuelve a verme después de años. El estómago se me retorció como si alguien me hubiera clavado una aguja. Claro que me había hablado de él. Vagas referencias, cosas que yo no había conectado.
Pero nunca había visto una foto, nunca lo había mencionado como Sebas, siempre como el loco de Baires, su hermano elegido. Y ahora, mi amante. Mi amante era el mejor amigo de mi esposo. No dormí esa noche. Revisé conversaciones, repasé todo lo que Sebas me había contado, y entendí que él lo había sabido todo desde el principio. Que cuando dijo que tenía una conexión conmigo desde el primer momento, no era una frase seductora. Era algo más. Era venganza, o capricho, o quizá un juego enfermo. Pero él lo sabía. Y me dejó jugar igual. Lo vi llegar una tarde de sábado. Leonardo abrió la puerta con una sonrisa enorme y yo estaba en la cocina, temblando con la espátula en la mano. «Viejo», y gritó Leo. «Pasá, pasá». Y ahí apareció Sebas, con la misma sonrisa torcida de siempre, los mismos ojos oscuros, el mismo perfume que aún tenía yo en la piel. «Hola, Valeria», dijo, como si nada. Yo lo miré. Él me miró. Y hubo algo en su expresión, una mueca casi imperceptible, que me decía, ahora es mi turno. Fingí no conocerlo. Le di la mano. Sonreí. Sentí que iba a vomitar. Durante esa tarde, los tres comimos, brindamos, nos reímos. Ellos hablaban de viejos tiempos, de anécdotas universitarias, de borracheras y traiciones juveniles. Yo apenas podía sostener la copa. Sebas no dijo ni una palabra que pudiera delatarme. Jugaba el papel de amigo leal. Pero su mirada, esa mirada, me decía que sabía todo lo que yo más temía. Y lo peor no era que lo supiera. Lo peor era que yo seguía deseándolo. Las semanas siguientes fueron un infierno. Sebas empezó a aparecer seguido. A veces venía a casa, otras se cruzaba conmigo por casualidad en el supermercado, en el gimnasio, en eventos a los que ahora por coincidencia también estaba invitado. Y siempre con esa actitud ambigua, entre la provocación y el secreto. Una noche, mientras Leonardo dormía, recibí un mensaje en el celular. Era de Sebas. Solo decía: «Qué linda te ves con él, pero sabes que conmigo no fingís». Lo bloqueé. Lo desbloqueé 3 horas después. Una parte de mí quería escapar, contarle todo a Leonardo, confesar, limpiar mi alma, pero no era tan valiente. Y mientras tanto, Sebas se acercaba cada vez más al corazón de nuestro hogar. Se convirtió en el mejor amigo de mi esposo y el recordatorio constante de mi traición. Hasta que llegó la noche final. Era el cumpleaños de Leonardo. Había armado una cena grande en casa, con amigos, familia, colegas. Yo preparé todo con una sonrisa congelada. Sebas vino. Por supuesto. Trajo vino, abrazó a todos, bromeó con mi suegra. Y en un momento, cuando Leonardo fue a buscar más hielo, Sebas se acercó a mí en la cocina. Me tomó de la muñeca con firmeza, como nunca antes, y me susurró: «¿Pensás que esto va a durar mucho más?» «Soltame», le dije, con la voz quebrada. «No tenés idea de lo que provocás, Valeria». Pero ya no jugás sola. Y se fue. Sonriendo. Yo me quedé paralizada. Horas después, mientras limpiaba la cocina con Leonardo, él me abrazó por la espalda, apoyó la cabeza en mi hombro y me dijo: «Y gracias por todo. Soy tan feliz contigo. Te juro, eres mi paz». Y yo lloré. En silencio. Con los dientes apretados. Porque sabía que el final se acercaba. Y lo peor, es que ya no estaba segura de a quién le temía más, a Sebas o a mí misma. Estoy sentada frente al espejo, maquillándome como si pudiera cubrir todo lo que me arde por dentro. Hoy no es un día especial. No hay cena, no hay celebración, no hay visita. Leonardo está en la sala leyendo el periódico, como siempre, sin imaginar que el piso bajo sus pies está a punto de romperse. Y yo estoy acá, con la garganta hecha un nudo y el corazón latiendo como si supiera que voy a cometer un asesinato. Me lo repito una y otra vez como un disparo contenido. Fui cobarde demasiado tiempo. Me escondí detrás de gestos amorosos, detrás de frases vacías, detrás de besos tibios.
Inventé defectos de Leo para justificar mis propias fallas. Le dije que era frío. Que ya no me escuchaba. Que no me miraba igual. Que no me daba lo que yo necesitaba. Le dije tantas cosas que no eran ciertas, solo para no decirle lo único real. Esto no lo va a perdonar. Esto va a partirlo. Y puede que también me parta a mí. Trago saliva. Me tiemblan las manos. Pero con tal de terminar esto, lo haré. Le diré todo.